Este de aquí es un anime, pero no cualquier anime. Pertenece a la demografía más lucrativa que tiene la industria, que es el shonen, y sigue el mismo arquetipo de todos: protagonistas estrafalarios con power-ups, romances y peleas dinámicas. Y este de aquí es otro anime, pero no cualquier anime, es un shonen que sigue el mismo arquetipo de todos: protagonistas estrafalarios con power-ups, romances y peleas dinámicas. Este de aquí es un anime, pero no cualquier anime. Pertenece a la demografía más lucrativa que tiene la industria, que es el shonen, y sigue el mismo arquetipo de todos: protagonistas estrafalarios con power-ups, un romance, pero no cualquier anime. Este de aquí es otro anime que tiene la industria, que es el shonen, y sigue el mismo arquetipo de todos: protagonistas estrafalarios con power-ups. ¿Acaso no hay un platillo fresco en esta nueva generación? Me he visto Dandadan. Creo que es obvio porque en la miniatura del video y el título lo dice, pero necesitaba una oración contundente para que esta introducción no fuese tan sosa. A ver, durante los últimos años nos hemos enfrentado a la tiranía de historias que son maravillosas, pero que son tratadas con poco respeto por sus casas animadoras. Sí, te estoy viendo a ti, Mapa, con Chainsaw Man. Otras veces encontramos joyas que son como meteoritos. Las vemos cada cierto tiempo, pero porque sus niveles de producción así lo exigen. Pero ¿qué sucede cuando juntamos una buena historia de base con un equipo de animadores que entiende al detalle lo que la historia significa? Pues obtendremos la búsqueda de los huevos de oro. Primero que todo, debemos comenzar detallando lo bien lograda que está la premisa de Dandadan. Sé que uno podría pensar que mezclar aliens con fantasmas es una ridiculez digna de una historia que cuenta nuestro tío borracho en plena fiesta de Año Nuevo, pero ese es el detalle. No es la primera ni la última vez que estas dos cosas paranormales se mezclan. Lo hemos visto en películas, en canciones, incluso hay universos enteros que tratan sobre eso, pero que no se hace extraño porque así están diseñados. ¿No me creen? Pues qué curioso que Yoda es un alienígena que puede volver de la fuerza mediante una forma fantasmal. Dandadan, sin embargo, tiene la peculiaridad que esa es su premisa. Es el enganche que tienen. Ellos se esfuerzan porque te intereses en una historia donde los cazafantasmas tienen que ayudar al gobierno yanqui a derrotar a los aliens el día de la independencia. Y lo hacen muy bien. Desde los primeros minutos uno puede darse una idea de las personalidades de quienes lideran la trama. Conocemos la actitud de Momo, que es alguien aguerrida, tenaz y explosiva, pero en el fondo solamente quiere a alguien que la vea con amor genuino y que dejen de verla como un simple objeto sexual. Por el otro lado está Ken, que este chico es quien se lleva las mejores risas, pero porque es alguien que desde siempre le ha apantallado todo lo que tiene que ver con conspiraciones. Es el rarito del salón que no se pierde ningún video de Dross y su único oxígeno es develar que los aliens sí existen. Esto conlleva a que sufra acoso por parte de sus compañeros, algo que Momo evitará en su primera interacción juntos, pero que no lo hace porque sea la heroína o la que quiere ser una samaritana ejemplar. Lo hace porque se ve reflejada en él. Ella fue criada por una medium que puede ver fantasmas y demás cosas espiritistas, por lo que la convirtieron en la rarita del salón cuando era más pequeña. Momo no lo salva por otra cosa. Ella en serio detesta a los abusivos, y esa es la principal razón por la que terminó con su novio, el cual tuvo solo porque se parecía a su crush de la televisión. Es que esto es algo que sí sucede. No se están inventando personalidades irreales, son cosas que muchos frikis tienen día con día. ¿Y qué es peor que un friki? Dos frikis opuestos que se obsesionan por cosas diferentes. Esta primera interacción de los dos son lo que detona toda la trama de Dandadan, porque pone a sus personajes a enfrentarse a aquello en lo que no creen. Ken es un chico de ciencia, él solo tiene mente para los alienígenas que secuestran vacas, que ya vamos a eso, mientras Momo solo piensa en cosas fantasmales que según ella sí existen. El enfrentarse a dos mundos desconocidos para ellos es lo que los deja vulnerables y susceptibles, pero al mismo tiempo los conduce a sus verdaderas afinidades. Y sí, este primer capítulo puede tener escenas que rozan lo debido y lo indebido, pero son necesarias para que los alienígenas y los yokai tengan un contexto de lo que buscan. ¿Por qué? Porque el placer es lo que mueve al mundo.
No es casualidad que el capítulo comenzase con la ruptura de Momo por un tema así, y que concluya con ambos en paños menores y sin sus órganos sexuales. Aristóteles nos decía que el placer que deriva de pensar y aprender nos hace pensar y aprender más. En este caso, Momo y Ken tienen que ampliar sus mentes y despertar a aquello que tanto se negaban a creer. Por un lado, Momo renegaba de ser alguien psíquica, porque eso le trajo muchos problemas en su infancia, pero al aceptar dicha realidad es que libera sus poderes a un nivel más allá de lo imaginado, mientras que Ken, quien era alguien de ciencia que repudiaba la idea de los fantasmas, es maldecido por una de los yokai más fuertes, adquiriendo así un propósito que contrasta con sus ideales, pero que reflejan lo vaga y deprimente que es su alma. Es una trama circundante que nunca deja de moverse, donde enfrentan aliens que generan dimensiones vacías y yokais con expansiones de dominio. Pero entonces, ya tenemos a estos dos adolescentes chetadísimos. ¿Cuál es el enemigo o la búsqueda de su viaje? Pues, 2 huevos de oro. El haber mencionado a Chainsaw Man en la introducción del video no fue casualidad, puesto que Yukinobu Tatsu, el autor de Dan Da Dan, fue ayudante de Fujimoto, mientras Chainsaw Man seguía en publicación. Obviamente estamos hablando de la primera parte. Y tengo que decirlo claramente, para que Ocaron y Momo pudiesen volar en este vasto cielo de creatividad, Denji y Power tuvieron que aprender a correr primero. Para que me puedan entender, Dan Da Dan y su autor toman mucho ejemplo de la chispa que Chainsaw Man tiene en su primera parte cuando se trata de aliviar las escenas, momentos donde lo absurdo resulta tranquilizante porque el entorno en el que se desarrolla la trama es uno en el que el siguiente panel uno de tus personajes favoritos puede morir de la forma más estrepitosa posible. Con esto no quiero dar a entender de que Dan Da Dan se copia de Chainsaw Man, porque será ridículo. Lo que sí es cierto es que el aprendiz tomó una de las partes más distintivas de Chainsaw Man y no solo la mejoró, sino que la transformó en el sello característico que tiene su manga. Esta es una personalidad que destaca porque además de acelerar el ritmo de cada una de las tramas que nos va contando, hace que las peleas sean, además de dinámicas, uno de los platos fuertes a disfrutar, porque cada habilidad, por más ridícula que sea, carga con una lógica debido a las maldiciones y cosas alienígenas que nos presentan con antelación. Hace tiempo hicimos un video que hablaba de la gran popularidad que tomó Kimetsu a lo largo del mundo, y una de las características más importantes se hallaba en el diseño artístico y el cómo lograba diferenciarse del resto de historias que salían como pan caliente. Bueno, Dan Da Dan es muestra de que ese video tenía razón por lo siguiente. Sin salirnos del bloque de Fujimoto, este autor tuvo 3 ayudantes que hicieron mangas que hoy en día son bastante conocidos. Estos autores son Yuji Kaku, Tatsuya Endo y el ya mencionado Yukinobu Tatsu. Puede que sus simples nombres no les suenen de nada, pero si les muestro el sello distintivo de sus mejores obras, es claro que van a saber quiénes son. Y aquí hay algo que tenemos que señalar. Primero, Fujimoto pudo instruirlos bien sobre el camino a la hora de crear diseños distintivos. Creo que todos los mangas tienen al menos un personaje que emana toda la vibra de su historia. Sin embargo, quien mejor lo hizo fue Yukinobu, porque miren solamente, cada personaje tiene un diseño que no raya en lo absurdo, pero siguen teniendo características que nos hacen saber que son ellos, es decir, que proyectan sus personalidades con el puro diseño. Además, miren esos píxeles, son hermosos. Yo no soy diseñador gráfico, pero estoy seguro que cualquiera le daría el visto bueno a Dan Da Dan. Segundo, la historia. Si bien Dan Da Dan suena ridículo cuando nos cuentan que todo va de hallar las joyas familiares, guiño guiño, de Ken, pasa a ser una misión secundaria porque nos envuelve en tramas y subtramas que nos enriquecen este mundo tan caótico en donde responden con algo de lógica muchas respuestas que nos hemos hecho alguna vez. Si existen los aliens, ¿por qué no han venido? Pues porque el poder de las maldiciones terrenales se los impide. ¿Por qué secuestran vacas? Porque esa es su sangre. En serio, no puedo creer que le estén dando una respuesta al por qué secuestran vacas. La meta final de Chainsaw Man es la búsqueda de Denji por su lugar en el mundo, al tiempo que protege a las personas que más le van importando a lo largo de su viaje. La meta final de Hell's Paradise es la búsqueda por el elixir de la inmortalidad. Y no es spoiler, lo dicen en el primer capítulo. Y la meta final de Spy Family es frenar a cualquier costo el conflicto bélico entre Ostania y Westalia. Dan Da Dan supo tomar las bases de su autor porque
Momo y Ken, si bien están en una búsqueda de los gametos del chico, van encontrando algo más en el camino. Sí, este es un rom-com disfrazado de un shonen, pero está tan bien hecho y no deja de lado el misticismo que lo envuelve, que simplemente no puedes dejar de leerlo, y con cada personaje nuevo que nos presentan, la historia no hace más que mejorar. Para formar un grupo de personajes que puedan sobrellevar la historia hay que tomar en cuenta lo que la trama necesita en primer lugar. ¿Acaso necesita personajes que se involucren directamente en los conflictos directos? ¿O necesitamos más a personajes que funjan como apoyo circunstancial y esporádico según la trama lo requiera? Bueno, esto Dandadan lo supo entender. Evidentemente todo gira en torno a la convivencia que Momo y Ken tienen con respecto a lo paranormal y la ufología. Sin embargo, por muy frikis que sean, es evidente que no van a saber qué hacer en cada situación, o mejor dicho, no tienen idea de lo que verdaderamente se necesita hacer para exorcizar a los yokais. Para eso es que está la abuela de Momo. Seiko en este caso funge como la que le muestra el camino a su nieta y Ken de lo que se necesita para enfrentar a los yokai, pero su magia está en que jamás les va a decir cómo tienen que reaccionar o accionar, porque para empezar, a esa vieja no le interesan los melodramas, solamente quiere que la dejen en paz para ver su novela. Esto permite que tanto Momo como Ken vivan su propia aventura mientras se forjan tanto una identidad como un pensamiento con respecto a los yokai y los aliens respectivamente, que estos últimos son con quienes tienen los problemas más grandes, no tan recurrentes, pero sí es cuando más las sufren. Gracias a este sendero es que podemos ver cómo Momo se empieza a plantear cosas sobre la vida después de la muerte, mientras que Ken entiende que si sigue sin hacer nada, el poder de Turboabuela no va a ser suficiente si llegan a encontrarse con amenazas mucho más grandes. Y ya que mencionamos a la gata bajo la lluvia, este arquetipo de personaje que en un principio es una figura antagonista pero se pasa al bando de los protagonistas no es nuevo, pero es que Dandadan lo hace muy refrescante. Primero porque al comienzo parece que quiere sabotear cada plan de Momo y Ken, pero al tiempo empieza a dar el brazo a torcer y a actuar como un verdadero gato que de cierta manera les ayuda, pero limitándose para no ser tan obvia. Creo que Aira también es un tema a tratar, porque si bien puede ser un poco molesta con esas actitudes alzadas, todo toma sentido una vez que entendemos su relación con los yokai, que eso es algo que a mí me gusta mucho de Dandadan, porque a diferencia de los aliens, que siento yo intentan venderte una historia trágica solo porque sí, los yokai tienen un trasfondo mucho más humano. Desde tiempos remotos se nos ha hablado sobre cómo las muertes desgarradoras o que se quedaron con asuntos sin resolver causan que quede un rastro que no permite que las almas descansen jamás. Y si bien no todos los yokai aquí tienen una historia súper trágica, porque igual eso es lógico, cuando Dandadan se permite contarnos una historia de este tipo, no lo hace para que empaticemos con los yokai, lo hace para que entendamos que detrás de un espíritu que mora en busca de una hija en la muerte, había una madre que la perdió en la vida. No tengo idea de qué clase de cosas le deparan a Ken y a Momo. A mí me gusta cada interacción que tienen, cómo van fortaleciendo una amistad que se va haciendo más íntima con el paso de los capítulos, hasta el punto donde ya no pueden estar lejos uno del otro por tanto tiempo. Esto es una clase maestra de cómo formar una pareja que, si bien en un principio parecían no tener nada en común, resulta que no son tan distintos como ellos y nosotros creíamos. No dejan de ser dos chicos pubertos hormonales que, si sienten algo genuino, harán lo que sea para preservarlo, incluso si se trata de defenderse entre sí de quienes son abusivos con ellos. Y eso solamente refleja el gran corazón con el que cargan ambos protagonistas, tanto que un simple malentendido que puede fracturar un poco su relación buscará ser sanada lo más pronto posible, porque así son, dos mensos que fueron escritos para sanarse las heridas de sus pasados mutuamente.